Amigas y amigos, señoras y señores, cordial bienvenida aquí a Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sin lugar a dudas que para quienes nos siguen en las redes sociales, para nuestros suscriptores, hombres y mujeres, para quienes nos ven no solamente en Potosí, en Bolivia, sino en cualquier parte del mundo, es demostrar siempre una característica muy bien implementada aquí en Facetas desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Me refiero a que Facetas hace honor a esa denominación del programa. Hoy, prácticamente después de mucho tiempo, vamos a reiniciar algo que ya habíamos comenzado hace algún tiempo y que ha tenido bastante acogida, porque al final conocer más acerca de la historia, conocer algo acerca de las tradiciones y leyendas de Potosí, Bolivia, es siempre motivo de curiosidad, motivo de incentivar la cultura y sobre todo motivo de justificar en parte lo que puede significar, como es en este caso, el canal de YouTube de quienes hablan. Y Facetas en la presente oportunidad no va a tener nada que ver con política, nada que ver con lo que ocurre a nivel nacional o internacional. Hoy, como les decía y lo reitero, vamos a ingresar a ese camino muy interesante de las tradiciones y leyendas de Potosí. Así que pónganse cómodos porque en este momento vamos a comenzar esa narración. Y también para quienes por alguna razón recién llegan a conocer este canal de YouTube, debo decirles que en lo que se refiere a la narración de las tradiciones y leyendas de Potosí, lo hacemos, o lo hago mejor, al viejo estilo de la radio. Procuro que en la narración quienes nos siguen en el programa puedan imaginarse, como alguna vez lo dije, hacer uso de las sensaciones cromosomáticas, las sensaciones auditivas, que de por sí es otro gusto, es otra forma de ingresar a la mente y sobre todo a la cultura que necesita la gente. Por eso este es un estilo muy diferente, muy especial. Gracias una vez más por compartir en las redes sociales a Facetas aquí en nuestro canal de YouTube. Para esta fecha del 29 de febrero del año 2024, también voy a tomar como fuente la obra que ya es característica en este programa, la obra de un meritorio escritor, la obra de un meritorio historiador, además de un meritorio recopilador. Y me estoy refiriendo a, al ciudadano preclaro potosino, al destacado abogado, que casi a finales del siglo XIX tuvo la ciudad de Potosí, la ínclita Villa Imperial. Y me estoy refiriendo a Modesto Miste Tinajeros. Una de las características que ha tenido don Modesto Miste Tinajeros es precisamente la recopilación, casi a finales del siglo XIX, de muchas de las tradiciones y leyendas de Potosí. Y si ustedes ingresan a nuestro canal de YouTube, ingresan a ver Facetas, tanto en YouTube como en el Facebook, háganlo con Iván Marcel Durán Fernández. Esa es la característica para ingresar en YouTube o en Facebook. Ingresando sobre todo en YouTube van a poder verificar, si el término cabe, que los primeros programas, muchos programas diría yo, mejor, han estado dedicados a la lectura, a la narración de las tradiciones y leyendas de Potosí. Y hoy, en este 2024, quiero reiniciar esa costumbre cultural que es una característica de este programa. De la pluma de I.M. Camacho, y haciendo un énfasis en el sentido de que la tradición que voy a narrar enseguida también ha sido referida por Ricardo Palma, en la que lleva por título La moda en los nombres de pila. Inserta en este mismo tomo, sobre el mismo argumento, también ha escrito el tradicionalista potosino Brocha Gorda.
en realidad era don Lucas Jaimes, con el rubro pues te llamarás Nicolás y vivirás. Hoy, reitero, de la pluma de J. M. Camacho y la recopilación de Modesto Miste Tinajeros, presentamos Un Santo Niñero. Muriéndosele estaba Juanita Beizaga de Gómez, su primer niño. Un angelito acabado de nacer, pero no como Dios manda vengan a la vida los niños, sanos y fuertes, sino macilento, enclenque, enfermizo, no en buenas condiciones de salud. Gómez, desesperado, no quiso asistir a la agonía de su criatura y se salió fuera cogiéndose con ambas manos la cabeza. Quedé, pues, solo, digo mal, quedé con el doctor y con la viejecita doña Engracia, comadrona, esa vez por comedimiento, novelera y gruñona como pocas, puro fatigas y hace que nada hace y fastidia que da dolor de cabeza. Ay, nuestro padre, San Nicolás de Tolentino, obra pues tu milagro, decía y repetía la vieja hasta el cansancio, en tanto que el recién nacido daba los últimos latidos de su existencia. No le oyó sin duda nuestro padre San Nicolás de Tolentino, porque el niño se murió. En fin, dijo el doctor al contemplar el cadáver del parvulito, en fin, la ciencia no puede nada cuando natura no ayuda. Yo suspiré, recordando que era el presunto padrino del muertecito, y doña Engracia se puso a gruñir. ¿Qué valen remedios ni boticas? No se le ha encomendado al niño a nuestro padre San Nicolás de Tolentino y por eso se ha muerto. ¿Y qué virtudes obra con los niños nuestro padre San Nicolás de Tolentino, señora doña Engracia? Bah, y no ha de saber usted cuando dicen que eso ya está en los libros. La presencia de Gómez interrumpió la charla que empezaba. Momentos después, me retiré y fuime a casa de un amigo que con general aplauso ha dado en la flor de ser bibliómano o bibliófilo, o para mejor decirlo, bibliógrafo, apasionado por lo antiguo, gran verdugo de polillas y telarañas y discreto apuntador de noticias históricas. Era día de su santo y hacíale los acostumbrados cumplimientos. Hombre, don Nicolás, tal se llama, le dije, acordándome de doña Engracia. ¿Qué cosas hace con los niños su santo San Nicolás de Tolentino? Y mi amigo sonrió a la pregunta y me advirtió que su santo era Nicolás de Bari, obispo y confesor, mas como es un surtidero inagotable y siempre complaciente de datos, documentos y curiosidades históricas, refirióme punto por punto ciertas cosas a mi pregunta impertinente. Y hacerlo a mi vez se me ocurre, quizás ignoren la conseja de mis lectores y puede que les sirva en teniendo bebés, niños, que todo es uno. 30 años cabales hacía desde que se descubrió el cerro de Potosí y por mucho que allí fueran españoles y españolas a vecindarse y formar familia, no era posible hubiese niños. Suceso grave y fuera del orden, no poco al serlo conyugal debido, sino a los fríos horribles que allí reinaban y que daban muerte por congelamiento a las criaturas. Y no es punto como para estar en citas de autores eso del clima de la Villa Imperial. Con pasar dentro de sus goteras algunas semanas se llega a paladear estas sabrosas inclemencias de la Puna Brava. Barajolines con el friazo. Como caramba no se quedan los pies, las manos se entumecen, las narices se ponen como en estado de reuma y a uno le da dentera crónica de tanto tirititar. En el invierno las nevadas y en otras estaciones los vientos, si el prójimo no se hiela se resfría y si del resfriado no le vienen pulmonías, coge por lo menos una carraspera de darse al diablo. Y no me dejarán mentir las crónicas. En agosto de 1557 cayó tal nevada en 11 días continuos aquí en Potosí que la nieve subió a más de una vara de alto. Murieron muchas gentes y no pudo en 40 días descuajarse el hielo. En octubre de 1567, es decir, 10 años después, cayó también tal suerte de granizo por espacio de 2 horas que era cada grano como huevo de paloma y eran más grandes algunos. Cuanta casa con techo de paja
había sido destruida. Al derretirse el granizo se formó un río caudaloso que se llevó toda una ranchería, pereciendo ahogadas en ella más de 30 personas. Imagínense. Qué raro pues que no soportasen tan crudo frío y tan espantosas tormentas las criaturas recién nacidas. Las vecinas de la villa no hallaban remedio a tanta desdicha y aún cuando se iban a los valles a dar a luz los frutos de su vientre, no bien tomaban con ellos a la imperial como los perdían. Es decir, volvían con sus niños recién nacidos, volvían a Potosí, pero inmediatamente de estar en Potosí morían. Entre estas vecinas, ninguna como la bellísima doña Leonor de Guzmán para morírsele sus hijos. 6 había tenido, que los 6 habíansele muerto. ¿Qué valen tesoros y comodidades si hijos no tenemos? Solía decir quejosa y desesperada doña Leonor a su marido don Francisco Flores. Estos esposos, en verdad, gozaban de pingües rentas, pingües ganancias. 2,000 pesos de a 8 reales cada semana, amén de otros cachivaches y otras gollorías, y no recordamos cuáles otros adminículos de más. ¿Qué tiempo los pasados y cómo se han trocado? Ayer, con tener tanto caudal en pesos del rey, era el límite de la humana ambición un chiquitín. Hoy, con tener unas cuantas pesetas, se creen ya las gentes con derecho a alzarse hasta el quinto cielo. Don Francisco Flores sufría las mismas congojas que su cara mitad, pero más sereno en sus pesares, solía responderla suspirando. Conformarse, hija mía, que ha de ser de Dios el no darnos herederos. Pero doña Leonor, inconsolable, ni cómo había de resignarse a tamaño infortunio si otra vez sentía agitarse en su seno un nuevo niño. Esposo y amigos le aconsejaban se fuera a los valles. No iré allí, rezongaba la acongojada dama, que tantas veces he ido y otras tantas de vuelta a la vida perdí mis hijos. Parirlo a este en Potosí es mi ánimo, y Potosí se lo trague de nuevo si esa es la voluntad de Dios. Así decía la señora. Es el caso que un día, estando de la más afligida doña Leonor de Guzmán, entró a visitarla el padre prior de San Agustín y notando su abatimiento le dijo: ¿Diríasme, doña Leonor, por qué han llorado esos tus ojos? Padre, respondió aquella Dolores, son del alma estas lágrimas que me agobian. Tanta es tu desdicha que al llanto acudes. Ah, si vuestra paternidad supiera la causa que me mata. ¿Qué es pues Dios? Dime, hija mía, que con la intercesión de los santos, Dios suele poner enmienda. Satisfízole doña Leonor, y no bien hubo acabado de contarle el motivo de su aflicción, el prior la dijo: qué poca almita te acompaña del honor, y qué poca fe. Encomiéndate a nuestro padre San Nicolás de Tolentino, y espera en Dios nuestro Señor que parirás con bien, y te sobrevivirá el heredero. Agradeció el consejo la afligida señora, y prometió novenas y ricas ofrendas al santo, y llamarle Nicolásito al que naciere, y si fuere mujer, la cosa era lógica, llamarle Nicolásita. Aún no atino a figurarme cómo tendría que componerse el señor de Tolentino con este empeño, a no ser santo. Seguro estoy que habría exclamado amoscándose: yo, comadrón, por San Ramón Nonato, váyase Noramal, a quien por tal quiero tomarme, pues abogado soy de náufragos y panaderos, y oficio mío no es partear. Pero nuestro padre San Nicolás de Tolentino no fue jamás de cáscara amarga, suspicaz o resentidizo. Y al oír las preces de doña Leonor, intercedió tan a maravilla que el día de la natividad del Señor sintióse la noble señora con los dolores, fuese al lecho y allí dio luz a un niño, hermoso como el sol, sano, robusto y asombro de los vecinos. Nació a los 9 meses cabales, de pie y sin indicio de salud afectada. Pusiéronle por nombre el de Nicolás, vivió lozano y fuerte, y fue el primer fruto de vientre que se logró de cuantos hasta entonces en Potosí nacieron. De 8 años lleváronselo sus padres a Lima, y allí Nicolásito Flores floreció en virtud y letras, doctor fue de la universidad y regidor en aquel ilustre cabildo.
Tan grande favor por doña Leonor alcanzado se divulgó en todas partes, y desde entonces cuanta dama potosina se daba a las concepciones no hacía sino ofrecer el fruto a San Nicolás. El santo la escuchaba y las cosas venían a pedir de boca. Tanto se adiestró en el nuevo oficio San Nicolás que no erraba parto alguno y todos los niños alcanzaban vida, y hubo en esos tiempos tal enjambre de Nicolasitos y Nicolasitas que el forastero podía sin peligro de equivocación llamar con este nombre a cualquier criollo seguro de ser oído. Y por tan irreprochablemente histórico tengo lo referido, sobre todo lo de la Nicolasería, que si se ha de recorrer documentos de esa época, no bien se dice potosino, se ha dicho ya Nicolás. Y no tenía su razón la viejecita doña Gracia en reírse de médicos y boticas como de cosas fútiles e inservibles, decantando tan solo las excelencias de nuestro padre Nicolás de Tolentino, el santo niñero de Potosí. Esta tradición ha sido escrita por J.M. Camacho y fue recopilada por Modesto Miste Tinajeros el 6 de diciembre de 1887. Estamos presentando Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, aquí en Facetas, desde Potosí, Bolivia, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Este es un programa de redes sociales. ¿Les gustó? ¿Les encantó? ¿Les llamó la atención, señoras y señores, amigas y amigos, la tradición que acabamos de narrar? Un santo niñero. Espero que así sea. Y enseguida comienzo con la narración de otra tradición y leyenda, dentro de esta estructura que tiene facetas, porque estamos donde otros no están. También de la pluma de J.M. Camacho y la recopilación de Modesto Miste Tinajeros, presentamos la narración de la leyenda titulada Fray Bernedo. Reza mucho que no te mire Fray Bernedo, así como ustedes escuchan. Reza muchacha, que no te mire Fray Bernedo. Cuéntase que decían las mamás a sus pimpollos allá en la Villa Imperial de Potosí, por esos años en que Dios guardaba la vida del rey y señor de España e Indias, don Felipe IV. Y las mozuelas al oír tal encargo volvían instintivamente la vista atrás, con aire entre exquisitivo y medroso, como quien a la vez anhela y teme encontrarse con los ojos de algún atisbador mancebo. Y sin embargo, Fray Bernedo hacía amarras que pasará mejor vida, mirarlas el ego no podía ni aun queriéndolo, pero a tal punto eran temidas todavía sus miradas, que no embargante su muerte, nadie que no fuese moro o judío, gran turno descreído, se creía libre de ellas. Es que Fray Bernedo, cuando estuvo sobre la tierra, miraba a los diablos. Y si el lector pone en esta verdad duda, vaya a preguntárselo a don Bartolomé Martínez y Vela, autor de los Anales de la Villa Imperial. Y si tiempo no tiene para hacerlo, prosiga esta lectura, pues el tal don Bartolo tampoco da audiencia personal, si no sea en los cielos, a donde estos pecaminosos tiempos es difícil llegar. Dice pues el susodicho cronista que en el año de 1601 de España llegó a Potosí el siervo de Dios Fray Vicente Bernedo, religioso de nuestro Padre Santo Domingo y asombro de virtudes. Era el bendito una cosa así como santo, si tal no lo era, pues tenía la doble vista, esta que nosotros los desterrados poseemos, y la otra con que se mira a los espíritus y a toda esa gente incolora que dice que en el mundo pulula. En las edades que atravesamos ya no hay de estos mirones, quizá porque también ya no se habla de aquellos espíritus, porque hoy estamos en otro tiempo. Fray Bernedo asistía pues en el convento de Santo Domingo en Potosí, y en esto, como en todo lo dicho al cronista, me atengo y me atuviera a sí mismo a las doctas plumas que escribieron la vida y milagros del siervo de Dios, si a la mano me cayeran esas sus escrituras como le cayeron sin duda a las de don Bartolomé. Cuando a Potosí llegó, tenía Fray Bernedo 18 años. Así que fue en Potosí donde el leguito se dio a los misticismos y fueron esos fríos aires los que le tomaron varón preclaro. Tal virtud en el airecillo de Potosí se mantiene intacta todavía, infundiendo a sus habitantes amor patrio, valor civil y juicio recto, cosas por cierto de dar envidia.
Según lo dije ya, Fray Bernedo solía ver a los diablos, y como lo cuenta Martínez y Vela, estos animalitos le hacían el mismo efecto que las cosquillas. Fray Vicente soltaba la risa a carcajadas y esté o no en solemnes ceremonias, tenía que apretarse la barriga con ambas manos, no fuera que sin esta precaución se desternillase o reventase. En un día del año del Señor de 1610, fue Fray Bernedo acompañando a otros religiosos al oficio del cabildo con cierta diligencia. El cabildo, que estaba situado en la que se llamaba Plaza del Regocijo y que hasta hoy es con ese nombre conocida Barrunto por los potosinas, era lugar poblado por toda suerte de clientes, pues siendo Potosí país minero, sobraban pleitos y querellas, y quienes con razón, cuales sin ella, íbanse todos a rebatir tras las mercedes de doña Justicia, por allí sentada con sus rábulas y escribanos. Los religiosos y Fray Bernedo con ellos hacían por lo mismo lujo de humildad en el porte y de recogimiento en el semblante, así que se llegaba por esos barrios. Y procritilla costumbre no olvidada hasta ahora y que la practican sin reparo todos, así sean los siervos de Dios o del diablo. Pero nuestro fray, en llegando al cabildo y como viese que a él acudían los escribanos, se salió de la moderación, olvidó el recogimiento y con una espontaneidad y franqueza que daba gusto, echóse a reír con tales extremos que fue motivo de general extrañeza y no de escasos murmullos. Los religiosos se santiguaron confundidos y hubo uno que le dio un pellizco al pobre lego en aquella parte que así nomás no se nombra. ¿De qué os habéis reído hasta escandalizar al cabildo y ponernos bajo tan mal predicamento? Interpelóle el superior una vez de vuelta en el convento. Perdone su reverencia, respondió el lego Reilón. Motivo fue que vi entrar al cabildo tanta multitud de demonios tras los escribanos y con tal prisa que se cayeron unos sobre otros. Otra vez, en 1615, Fray Bernedo ayudaba a la misa al padre prior y a punto de alzar la hostia, de improviso, sin ocasión a lo que aparecía, echóse a reír comenzando por una estrepitosa carcajada. Feligreses y prior rezaron sendos credos para no verse incursos en el pecado de tamaña irreverencia. Acabada la misa, el padre prior entróse a la sacristía con el siervo de Dios y le requirió dijese la causa de tan estupenda alegría. Sabrá vuestra paternidad, repuso el lego, que en vez de oír la misa, dos mujeres estaban parlando divertidamente, y que cerca de ellos un demonio escribía a gran prisa en un pergamino aquello que las mujeres decían. ¿Y qué? Observó el prior, que tomaba impostura el cuento del lego. ¿Habréis de estaros estrellando siempre contra la escribanía y enderezándola epigramas? Líbreme de ello, María Santísima y la corte celestial, replicó Fray Bernedo, que no está allí el nudo, sino en que faltándole el pergamino al demonio y no dejando las mujeres de parlar, cogió por un cabo de la pieza con los dientes y por el otro con las dos manos, y tan grande tirón diera por alargarlo que rompiese el pergamino y fuese de espaldas el Lucifer al suelo. Porrazo igual en mi vida he visto. En otra ocasión, pero esto ya no lo cuenta don Martínez Ibel, llamaban las campanas del convento a la misa mayor, y Fray Bernedo, que se estaba en el atrio tomando el sol, como es uso cuando se siente frío, vio venir una dama de fuste, cual solo Potosí pudo y supo tener, saya de a 200 pesos, de a 8 reales, vara, jubón de pedrerías, chapines con tachuelas de oro, digo pues una potosina del partido de los Vascongados, una de esas Nicolasitas de gran calibre a quien cautivara y redujera el principal de aquel bando, con el brillo de su espada, con la fama de su coraje y con el peso de los marcos de plata de que era pródigo. La dama, al caminar, hacía sonar hasta los fustanes y con ser apenas manceba, estaba tan pagada de sí que no envidiaría a la más pintiparada minera de su época. Pero Fray Bernedo la miraba. Érase por el mes de febrero, y en Potosí, desde que nuestro padre San Agustín fue constituido en patrón de la villa, solía llover a cántaros. En la víspera de aquel día que lo traemos a cuento, había llovido y en las calles se habían formado charcos, fangos y otras humedades. La dama topó, pues, delante del atrio con un barrizal
y confiando en la agilidad de sus piececitos, alzóse con sin par coquetería las faldas de su saya y tras pegó un salto más mono y tentador que dengue de Marasibillia. Fray Bernedo, que la miraba, soltó al mismo tiempo una gruesa, sonora e interminable carcajada. La dama notólo con el más soberano disgusto y roja de rubor y de enfado, se le encaró al fraile y le dijo: Decidme, señor Lego, ¿miraron vuestros ojos agravio alguno a la honestidad y al recato cuando yo saltaba el charco? Pero ¿qué había de responder el Lego? Fray Vicentito se reía más y mejor sin desprender la vista del fango. Cuenta Monigotillo, mal enfrenado, prosiguió en tono amenazador y exaltándose más y más la dama, que si no me lo decís, haré que os lo requiere el padre prior y entonces sabréis reír sorbiendo lo que lloréis. Pero luego no va a dar tregua a la risa. ¿Queréis acaso decirme con vuestras estúpidas risotadas que os lucí vergüenza, lego embustero y sarna del convento? Profirió ya fuera de sí la soberbia potosina. Esta vez el lego ríe que ríe se limitó a extender la mano y apuntar con el índice el barrizal. Amoscada como nunca la criolla, a quien dolíale más el que se le reían que no el que le hubiesen visto, cogió del cerquillo al lego y le estrechó a responder. La pregunta así accionada era ejecutiva. Paróle la risa a Fray Bernedo y una vez repuesto exclamó señalando siempre al chat: ¿Cómo sale tan embadurnado? Y volvió la risa. La dama creyó loco a Fray Bernedo y aun cuando no le creyese manifestó hallarlo tal y lo abandonó, procurando ganar de una vez las puertas del templo. Unos gordos religiosos del convento que habían sido testigos de la escena acercaron entonces a Fray Bernedo y le preguntaron: ¿Qué dimis y diretes fueron esos y cuál pleito tuviste, Fray Vicente, con esa señora que acaba de irse? Y el siervo de Dios, que diera por fin remate a su risa, explicó la causa. Nunca, nunca diéranme como ahora tal hartazgo de buen humor estos pícaros demonios. Figuraos que uno de estos se venía sentado como en la carretela en las colas de la saya de la dama. No bien ésta saltó aquel fango, el demonio, que se estaría desprevenido sin duda, cayó en él patas arriba, y tanto se enredó en su propio rabo que en balde pugnó mucho rato por reponerse. Cuando salió daba grima de tal embadurnado. En 1619 pasó a gozar de la vida eterna, y no contando sino 57 años, este bendito siervo de Dios, Fray Vicente Bernedo. A decir del cronista, a quien por tantas veces he traído a colación, estuvo su bendito cadáver en la iglesia de Predicadores o de Santo Domingo o de la Compañía Mayor, que con todos estos nombres fue la suya conocida, y estuvo entero, tratable y oloroso, obrando innumerables milagros con los moradores de Potosí. Y cuidado, que los hacía como para dejar pasmados a los mismos incrédulos y sacar memoria. Vaya la historia de uno solo en gracia de estos recuerdos. En 1661, un delincuente perseguido por el corregidor Sarmiento corrió a pedir asilo a la iglesia de Santo Domingo. El sacristán, a quien movió por compasión, se dio trazas en su apuro para meterlo en una urna y colocarlo en la sacristía en lugar del cadáver de Fray Bernedo, al cual lo mudó a la otra caja en el de Profundis. Casi al punto entró el corregidor y, olfateando por cerca de la urna gato encerrado, pidió se lo abriera, so pretexto de venerar los santos despojos. Casi al punto entró el corregidor y todos abrieron los lugares donde estaba presuntamente la persona que estaba prófuga. Abriéronla, quieras o no quieras, y los religiosos, y milagro patente, en vez del perseguido, estaba el cadáver del siervo de Dios, entero, intratable y oloroso. Cáscaras, que se me va echando a perder el olfato, murmuró el corregidor. Había transportado el sacristán los restos de Fray Bernedo. Los frailes sudaban tinta al creerse ya cogidos en la red. «Abrirla», dijo el corregidor. La abrieron, y Fray Bernedo estaba también allí, entero, tratable y oloroso. Hoy por hoy no se conseguiría un Fray Bernedo ni para remedio. Que de cosas moviera el siervo de Dios con solo abrir los ojos y darse una vueltecita por estos andurriales. ¿Qué de cosas no habrá visto?
Quizá viera que el demonio ya no camina suelto porque ha visto que se está con más comodidad y menos expuesto a percances, metido en el cuerpo y posesionado del corazón de los mortales. De la pluma de J.M. Camacho y la recopilación de Modesto Amiste, hemos dado lectura al viejo estilo de la radio, a la tradición y leyenda potosina, titulada Fray Pernedo. Agradezco muy de veras, señoras y señores, por su gentil atención prestada al programa de hoy aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy hemos reiniciado el sector destinado, dedicado, si el término cabe, a realzar la cultura y la historia potosina, el sector del relato al viejo estilo de la radio, de las tradiciones y leyendas de Potosí. Muchas gracias por su deferencia y la próxima semana volveremos con otro programa similar, porque enaltecer la cultura y la historia de Potosí es también una de las estructuras sobre las cuales se asienta Facetas, un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo. En Facebook y en YouTube está Facetas y ustedes pueden ingresar con Iván Marcel Durán Fernández. Gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento. Permiso.